placer compartir con ustedes esta hora vespertina de Acción Popular. Quisiéramos, antes de comenzar el programa de esta tarde, rogarle a ustedes sus oraciones por el descanso y el alma de quien fuera productor de un programa de televisión aquí, el doctor Nelson Álvarez. A Nelson me une una amistad de alrededor de 14 años, cuando comenzábamos juntos en el año 2000 en el canal 35 Sport Vision, él con su programa Derecho y Más, y yo con un programa que tenía en ese canal que se llamaba Arbitraje por la Mañana. Solo les pido a todos ustedes sus oraciones para que el Creador le tenga en el lugar donde están las cosas por nacer. Eso es lo que esperamos. Nosotros lo que creemos en el eterno retorno, no creemos en una muerte, creemos que el hombre nace, como dice Lavoisier, en la naturaleza nada se crea, nada se pierda, sino que todo se aprovecha, todo se transforma. Nosotros no creemos en la muerte. Las flores son más bonitas en su agonía, o sea, cuando las cortan, y así es el ser humano. La belleza del hombre es cuando muere, la grandeza del hombre es cuando muere. Ahí está la grandeza del hombre. Y Nelson Álvarez era un gran amigo y queremos rendir tributo y respeto a su deceso. Reitero que le pido y le ruego sus oraciones para que el Creador tenga a Nelson Álvarez en el lugar donde están las mejores semillas por nacer. Usaré unos segundos para cambiar de tema y entrar entonces en el programa de hoy. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en las farmacias. Levapen, siempre bien. Ver la ciclotimia, vivir la ciclotimia del político dominicano es lo que nos permite a nosotros hacer juicios, no de valor, hacer juicios políticos, juicios y exégesis sobre el comportamiento del político dominicano, no importa dónde esté. No importa dónde esté. Cómo el accionar político se ha degenerado y se ha degradado hasta caer en una palabra que usan poco o que se usa poco en República Dominicana, que es la demagogia. Cómo tenemos grandes demagogos ejerciendo de político, tanto aquí como fuera de aquí. Con ocasión de la ley de naturalización y con lo que ocurre en Estados Unidos, con la ley llevada y traída de migración para 12 millones de extranjeros que viven en los Estados Unidos, hemos oído de todo. Hemos oído de todo. Miren lo que dice una persona que aspira al Congreso de los Estados Unidos de nombre Adriano Espaillat. Eso dice el señor Adriano Espaillat. Espaillat pide a Obama detener deportaciones hacia la República Dominicana. Detener deportaciones de dominicanos. Miren lo que dice el embajador dominicano en Washington, en Estados Unidos, el doctor Aníbal de Castro.
Miren cómo la ciclotimia nos traga. La ciclotimia es la conducta que tiene el ser humano de pasar de una euforia total a una depresión gravosa. Pasa la persona, el ciclotímico, cuando se pone contento, llega a la euforia, al éxtasis de su alegría, y de buenas a primeras, en 2 minutos, se comporta como un deprimido sin remedio. Miren la euforia, miren la ciclotimia. Aníbal de Castro dice: ley de naturalización puede servirle de guía a los Estados Unidos de América. Eso dice Aníbal de Castro. Ley de naturalización puede servirle de guía a los Estados Unidos, o sea, que le puede servir de modelo. 2 posiciones les he puesto, 2 conductas eminentemente demagógicas. Dice el doctor Adriano Espaillat que le pidió a Obama detener las deportaciones. Y dice el embajador nuestro en Washington que la ley de naturalización puede servirle de guía a los Estados Unidos de América. Voy por el primero, por el señor Adriano Espaillat, porque he visto todos los políticos dominicanos haciendo turné donde este señor, como si él fuera un oráculo, como si él fuera un gurú de la política en los Estados Unidos. Él pidió que Obama detuviese las deportaciones. Este es el periódico El Nacional de ayer. Abajo, Isaac. Estados Unidos repatria otros 67 dominicanos. ¿Y saben por cuánto va la cuenta en este año? Por cerca de 700. Y dice este demagogo en Estados Unidos que él le pidió a Obama detener las deportaciones, porque ese titular en los dominicanos se oye bien. El otro demagogo, el embajador dominicano en Washington, dice que la ley de naturalización puede servirle de guía a los Estados Unidos, porque él piensa que el Congreso norteamericano es el Congreso dominicano. Porque él le puede decir eso al periódico Diario Libre, que él fue director de ese periódico, y él consigue que el Diario Libre le publique esa declaración. Pero él no puede poner esa declaración en ningún periódico, ni siquiera digital de los Estados Unidos. Porque lo primero que le preguntará un periodista de verdad a don Aníbal de Castro es qué posición tienen los republicanos con relación a la ley de inmigración que ha sometido Barack Obama en el Congreso de los Estados Unidos. Eso es lo primero. Porque en Estados Unidos ningún presidente puede jugar con el Congreso como juegan los presidentes y juega un líder político hasta de oposición con el Congreso y con las altas cortes de la nación. Eso no se puede. Las leyes responden al poder en los Estados Unidos, pero ese poder tiene límites. O sea, una ley de naturalización como la que se aprobó aquí nunca cabría en el imaginario norteamericano. Nunca. Porque es una ley sin rigor. Está aprobada y la respetamos. Pero es una ley sin rigor. Y esa ley de inmigración en los Estados Unidos es una ley que, de aprobarse, se aprobará con todo el rigor, con todo, mirando todos los riesgos, todas las flexibilidades que tienen los senadores, porque ellos tienen encomienda de su pueblo. Los senadores, los representantes y los senadores en los Estados Unidos, su compromiso no es con el presidente de su partido, ni con el presidente de la República, es con los ciudadanos que votan por ellos.
Es por eso que es tan grande esa democracia. Es por eso que es la democracia que todos deberíamos estar mirando como ejemplo. Los senadores, el Senado norteamericano, no responde a lo que quiere un presidente. La Cámara de Representantes no responde a lo que quiere un presidente, por más popular que sea. Responde a lo que los ciudadanos necesitan, a las demandas de los ciudadanos. Por eso tenemos aquí deportaciones masivas cada año, 3.000, 4.000, que en los últimos 10 años montan 38.000 dominicanos deportados sin juicios justos. Y no hay autoridad dominicana que sea capaz de hacer valer los derechos de esos ciudadanos que son más juzgados en los Estados Unidos, donde se les viola el debido proceso de ley. Pero aquí no hay cónsul, no hay embajador, no hay secretarios de primera clase, ni de segunda clase, ni ministros consejeros que se encarguen de defender los derechos de esos dominicanos que están en las cárceles, porque entienden que la cárcel es lo último y la cárcel es una pena de muerte, que ese dominicano que está ahí no tiene ningún derecho, y nosotros entendemos que sí, que tiene todos los derechos. El hecho de errar, el hecho de equivocarse, el hecho de cometer un delito no condena de por vida a una persona, y máxime cuando creemos en la corrección, cuando creemos que la gente puede cambiar. El peor hoy puede ser el más importante, el más serio, el más cumplidor mañana. Y el más serio hoy puede ser lo peor mañana. Y así está configurada la vida. Nadie elige vivir mal, nadie elige la cárcel como destino final de su vida. Miremos todo lo que ocurre antes de que una persona llegue a la cárcel. Todo lo que ocurre en un ser humano, porque nadie elige ir a la cárcel. Nadie quiere ser lo peor de una sociedad. Nadie. Entonces, estamos viviendo unos momentos donde hay verdaderamente un descuido del ciudadano en República Dominicana. Y los políticos, tanto aquí como allá, son los mismos, demagogos hasta la saciedad. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Este titular del periódico El Nacional de ayer me llenó de muchas emociones y de muchas satisfacciones también. Telefónicas tratan de legalizar 5 millones de celulares Maco. Telefónicas tratan de legalizar 5 millones de celulares Maco. Legalizar 5 millones de celulares. ¿Qué nos está diciendo eso? Que las telefónicas vendieron ilegalmente. Si vamos a legalizar, es porque esos teléfonos eran ilegales. Y si esos teléfonos eran ilegales, 5 millones, eso es un delito. Y es un crimen porque usted cobra dinero gana dinero y cobra dinero para incurrir en un delito. Entonces es un crimen.
Cuando usted delinque, cuando usted viola la ley por dinero, entonces ya no es un delito, eso es un crimen. Y si estamos legalizando 5 millones de celulares macro, entonces tenemos que aceptar que aquí se expidieron ilegalmente 5 millones de celulares. Y si se expidieron 5 millones de celulares macro, como dice la prensa, y que se está advirtiendo a los usuarios de legalizar estos macros, ¿quiénes son los culpables de esta ilegalidad? ¿Los ciudadanos que compraron de buena fe un celular o las empresas telefónicas que, sabiendo que estaban violando la ley, aceptaron este juego, este relajo? ¿Dónde está el delito? Si eran ilegales, ¿quién es el responsable de este delito? Si tenemos celulares macro, ¿quiénes son los culpables de estos macros? ¿Quiénes son? Vamos a llamar las cosas por sus nombres. ¿O es que estos son también de los delitos que se pueden dar el lujo en este país las empresas servidoras de teléfono? ¿Es que esto estaba oculto? No, no estaba oculto. ¿Por qué esa ilegalidad? Ahora van a entender por qué se permitió eso. Porque esa ilegalidad formaba parte de las informaciones y de los datos que valoraba el Banco Central para hablar del crecimiento económico. En base a este delito, se usaba el crecimiento de las telefónicas en República Dominicana, que es una de las variables para tomar en cuenta el crecimiento económico del país. Esta falsedad, este delito, servía a la causa propagandística del gobierno. Repito, este delito de las telefónicas, esta ilegalidad de las telefónicas, servía de ariete, servía de soporte, servía de aproche a los datos malvados que publica cada año y cada momento el Banco Central de un crecimiento y que ustedes entienden siempre que no existe, pero el Banco Central lo mantiene. Y ustedes encuentran una serie de gorilas en el país dándose en el pecho porque está creciendo la economía, sobre la base de esta ilegalidad. Uno de los factores de esta ilegalidad, de los factores del crecimiento económico, es esta legalidad. Por eso no era punible, no se podía cuestionar, no se podía perseguir, porque si se perseguía y si había sinceridad en el dato del crecimiento de la telefónica, entonces el crecimiento económico iba hacia abajo. Y para darle soporte a ese crecimiento se usaba esta ilegalidad. Por eso no se podía culpar a las telefónicas. Hoy las telefónicas, a través de sus redes, están enviando mensajes para que todo el mundo valide las informaciones que dan soporte a su teléfono. Ahí conoceremos cuántos celulares y cuántos teléfonos en la realidad son los que están en manos de ciudadanos en este país. Que esos 5 millones son inexistentes. Que todo lo que se dice aquí de Internet, todo eso es inexistente. Que todas esas informaciones que está ofreciendo el Banco Central no son informaciones rigurosas, son informaciones parciales, interesadas, privadas, para la cuenta de publicidad del gobierno, para la cuenta de publicidad de los presidentes de la República. Y también, claro, para el éxito del señor Valdés Albizu, porque él es el zar de la economía dominicana. Un zar que tiene metido el país en 320 y tantos mil millones de pesos solamente de la ley de capitalización del Banco Central, y no para la maquinista emitiendo papeles semana por semana en el Banco Central. Una deuda
una deuda en el 2003 que era de 95.000 millones de pesos, en el 2014 ronda los 325.000 millones de pesos y hemos pagado cerca de 200.000 millones de intereses a quienes tienen papeles. El fraude bancario. Un fraude de 95.000 millones de pesos que asumió el gobierno, que asumió el Estado Dominicano. Esa deuda se ha convertido en 324.000 millones. Hemos pagado más de 200.000 millones de pesos de intereses, 500 y pico de mil millones de pesos por una deuda de 95.000. Y ese señor es a quien todo el mundo llama el zar de la economía dominicana. Por eso estos marcos están vigentes hoy. Y nadie puede curar esta herida como debiera ser en un Estado de Derecho, porque esto es un delito. Las telefónicas, así como vendían chip a granel, a diestro y siniestro, que violaran la ley, pero solo se le llamó la atención, porque son las telefónicas, es el poder. Y hablamos de ladrones de celulares. Este delito, nadie aquí lo va a poder castigar. Este delito, este engaño, este fraude con los teléfonos, nadie lo va a castigar, porque eso forma parte del poder. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. La fricción, el conflicto entre la jueza y la fiscal del distrito va a más. Ella pide una retractación de la fiscal del distrito para poder entrar en una reconciliación. ¿Quién se retracta de lo que dice? Si una persona no se ha equivocado cuando dice algo, no tiene por qué retractarse. Se retracta quien se equivoca. Pide excusa quien comete un error, quien ofende. Quien ofende comete un error, se disculpa. Se disculpa públicamente. El día que yo cometa un error aquí, no tendré ningún empacho en decirle a ustedes, señores, me equivoqué. Y no diré que me equivoqué porque errar es de humano. Me equivoqué, cometí un error y ofrezco mis disculpas por el error que cometí. Es así. La fiscal del distrito no ha cometido un error. En el juego, en la tribuna, en un caso, en un tribunal, cada tribuna, cada trinchera emite sus juicios y eleva sus argumentos como lo entiende más propio para conmover. De eso es que se trata. Es de conmoción, es de convencer. Y cada quien usa los recursos, los medios que tiene a su alcance, medios decentes, para conmover y convencer. De eso se trata el juego libre de ideas, la contradicción en un juicio. Ese juicio oral y contradictorio, eso es lo que implica la conmoción, mover al otro de su lugar, sacarlo de su casilla, como se dice en forma corriente. De eso se trata la estrategia. Evitar que el otro ocupe el espacio
que tú no quieres que tome con tu imputado o con tu defendido, a quien tú imputas o tú que defiendes al imputado. De eso es que se trata. La sospecha en un juicio es parte del juicio. La sospecha es un valor. La sospecha en un juicio es un valor, no es un defecto. Jenny Berenice Reynoso tiene derecho a sospechar de todo el que quiera en un juicio y emitir, elevar, hacer conocer su sospecha. Porque eso es un valor, eso no es un defecto. Porque es la duda la que hace libre, no es la verdad. Es la duda lo que hace libre. Lo que permite la libertad del ser humano es dudar, no la verdad. No la verdad la que nos libera. La que nos libera es la duda permanente. Porque es la duda la que nos obliga a buscar, a escarbar, a buscar evidencias fehacientes. Es la duda. Porque la verdad no la tiene nadie. Es la duda lo que te lleva a la verdad. Lo que te hace conocer la verdad es la duda. Los grandes inventos, los grandes descubrimientos han llegado no por la verdad. A la verdad se llega por la duda. El padre y la madre de la verdad es la duda. En la medida en que tú tengas dudas de lo que ocurre a tu alrededor, así vas descubriendo la verdad. Y es un derecho de ella como fiscal dudar, sospechar, no aceptar lo que todo el mundo dice. Y para corroborar esas dudas, la misma juez se ha encargado de colocarle a ella los argumentos ya fuera de lo que es el juicio. ¿O quiénes son los testigos de la juez? ¿Quiénes son los testigos de la juez? ¿Diablo, diablo? ¿Quiénes son los testigos de ella ante la fiscal? Los abogados del imputado. Son los testigos quienes van a testiguar, quienes van a dar su testimonio contra la fiscal. Son los abogados del imputado. Para que ustedes entiendan de qué se trata esto. Ella no quiere que haya un arreglo. Porque quienes están detrás de ella, de la juez, quienes están detrás de la juez diablo, diablo, son los mismos compartes, los mismos camaradas de Víctor Díaz Rúa. ¿Quién nombró a Víctor Díaz Rúa en obras públicas? ¿Quién tiene a Tony Delgado como abogado de Víctor Díaz Rúa? Porque Tony Delgado es el abogado de Leonel Fernández y es miembro del Consejo de Indotel. Tony Delgado, de la barra del doctor Marino Vinicio Castillo, de ese grupo. Entonces está muy claro lo que está pasando entre esta juez y la fiscal. Y digo esta juez porque juez es un sustantivo de género ambiguo. De género ambiguo. Que usted puede decir la juez o el juez. Igual que si fuera de género epiceno, la mosca, el elefante hembra y el elefante macho. Eso es género epiceno. Lo digo porque mucha gente dice, ¿por qué él no dice jueza? Porque aprendí en la escuela que eso se llama género ambiguo. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. La juez, Cristo, obedece a una trinchera política, que es la que la designó en ese cargo. Y que esa trinchera política
quiere obligar a Jenny Berenice Reynoso a que frene y pare la investigación contra Víctor Díaz Rúa, por todo lo que encierra una investigación, que el país conozca todo lo que Víctor Díaz Rúa hizo desde el Ministerio de Obras Públicas. Esa es la situación. Perdón, dije género epiceno, género común. Género epiceno es para los animales. Dije género común. No dije género ambiguo, género común. Género ambiguo es para las cosas, el hacha y la hacha. ¿Entendido? O sea, lo que estamos mirando en la justicia dominicana, en la judicatura, en el Ministerio Público, es una lucha de trincheras, una lucha de intereses y de intereses privados que están primando por encima del interés común y del interés colectivo de la nación, que es lo peor. Que ahí se está imponiendo, estamos imponiendo en la República Dominicana una justicia, un ministerio público para servicio de corporaciones y de grupos privados, y no para el servicio y el compromiso con los grupos colectivos de la nación. Las metas que tenemos todos en el país, de que haya una justicia expedita, de que haya una justicia que responda al interés general de la nación, esas metas están truncadas hoy, son imposibles, tienen graves y severas barreras. Hoy la tenemos así, con graves y severas barreras, impidiendo que entremos a este juego. Y por eso ustedes están viendo esta lucha. Esta lucha no es entre Jenny Berenice y la juez, no. Esa lucha es de trincheras fuera del ámbito judicial. Esa es una lucha de las trincheras políticas del país. Eso tiene que ver con las diferencias que tiene el poder político y social, y en específico el Partido de la Liberación Dominicana. Por ahí es que anda el problema. Esa lucha que hay entre las facciones del PLD. Y por eso ustedes están viendo este juego. Un juego que en nada nos conviene a nosotros. Todo lo contrario, nos hunde. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Las MIPYMES, o sea, las pequeñas, micro y medianas empresas, están diciéndonos que sus costos han subido un 20% por culpa de los apagones. Oigan lo que estamos diciendo. Las pequeñas, las medianas y las microempresas están subiendo sus costos un 20% por culpa de los apagones. Y nos preguntamos, ¿cómo se habla en el país de crear empleos? ¿Cómo pueden las microempresas, los salones de belleza, los talleres de costura, los talleres de mecánica, cómo pueden crear empleos? ¿Cómo pueden los colmados crear empleos? ¿Cómo se puede crear empleo en un país donde de buenas a primeras aparece un costo, un gasto extra por asunto eléctrico?
Y lo grande del caso es que esa gente de las microempresas tienen que contribuir, tener impresoras fiscales, pagar el anticipo fiscal, para que el señor Rubén Bichara coja 1.200 millones de dólares cada año y se lo entregue graciosamente a los generadores eléctricos. Porque eso es lo grande. Que toda la población dominicana pague el 85% de lo que se recauda aquí de ITEVIS, que lo paga la población. Y de ese ITEVIS hay que cambiar 20.000, 30.000 millones de pesos todos los años del ITEVIS que pagamos todos, para dárselo a los generadores, para que no nos sirvan el servicio eléctrico. Para que la sociedad no tenga servicio eléctrico y tenga que incurrir en gastos inversores, lo que menos pueden, una planta eléctrica, o comprar velas y velones, o trementina y tener una lámpara para iluminarse en su casa. Y esas son las empresas pequeñas las que crean empleos. ¿Cómo se puede pretender que haya creación de empleo? Y así el Banco Central nos dice que se están creando empleos y que el empleo se ha reducido. No, el empleo se ha agravado. El empleo es un problema en el país. El trabajo dejó de ser un valor para convertirse en un problema. ¿Quiénes tienen facultad para crear empleos? Son esas MIPYMES, son esas pequeñas, medianas y microempresas, las que tienen la facultad de crear empleos duraderos, los colmados, los talleres, los salones de belleza, los talleres de costura. Son los que pueden crear empleos, porque las grandes empresas están cada vez más apegadas a la tecnología y están suprimiendo personal. La Barrick-Gold tiene una inversión multimillonaria en dólares y la Barrick-Gold no tiene 1.000 empleados. O sea que por cada $1.000.000 que invierte la Barrick-Gold, o por cada $4 millones es que está creando un empleo. Las pymes con 70, 80 mil pesos crean un empleo, un salón de belleza, un taller de costura, crean un empleo. Y a esa empresa, que sí pueden crear empleos, le estamos subiendo los costos. Y encima de subirle los costos, tenemos que contribuir con un ITEVIS, recoger al año unos 234.000 millones de pesos de ITEVIS, para que de ahí se saquen 12.000, 1.200, 1.300 millones de dólares, que se equivale a cerca de 30.000 millones de pesos, para dárselo a los generadores, para que nos oscurezcan la vida y nos hagan la vida imposible. ¿Qué es lo gravoso de todo esto? Que esas mismas empresas, en adición a que tienen que subir sus costos un 20%, tienen que pagar un anticipo fiscal y tienen que aceptar que le coloquen una impresora fiscal para fiscalizar todas sus entradas, para lo que ellas aportan al fisco se tome para pagarle a generadores que, como la Coyentric, no ofrece energía eléctrica y hay que darle 15 millones de dólares todos los meses sin generar electricidad. ¿Cómo podemos llamar esto? ¿Qué nombre tiene eso? Que no sea robo. Se molestan cuando lo digo que son unos ladrones. Cuando decimos que Rubén Bichara lo que ha montado es un nido de ratas en la CDE, porque con Celso Marrancini todo el mundo estaba inconforme. Y este señor prometió cambiar todo esto. Y las reglas son peores. Porque los problemas que dejó Celso Marrancini hoy son mayores.
Los problemas que dejó la administración Fernández en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales son peores hoy. No se ha reducido ningún problema, todo lo contrario, se ha empeorado la administración de ese servicio. Es peor. La sobrevaluación de las facturaciones son peores. Porque ¿cuánto cuesta el gas natural? Para citar un caso. ¿Cuánto cuesta el gas natural en el mercado internacional? $4.50 el millón de BTU, o sea, 33.4 metros cúbicos de gas natural. 33.4 metros cúbicos de gas natural. O sea, 1 millón de BTU cuesta alrededor de $4.50. Y AES lo está facturando a la corporación alrededor de $24, 5 veces su precio. Y no es que hay otras opciones más baratas. Perú se la vende el millón, o sea, 33.4 metros cúbicos de gas natural. Perú se lo vende a México a 90 centavos de dólar. Que si tomamos como referencia el negocio entre México y Perú, estamos hablando de 24 veces su precio. Así lo está comprando la corporación y así se lo está facturando AES a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el coste del gas natural. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a esto? Que no sea robo. ¿De qué otra forma se llama esto? Robo. Y ese robo está quebrando y está poniendo en riesgo todo el tejido empresarial de pequeña, mediana y microempresas en el país. Y no hay industria y comercio, no hay proconsumidor, no hay nadie, no hay ninguna instancia en el país que frene este estropicio, este robo vulgar con familia, un robo familiar. Usaré unos segundos para entrar en el último tema del programa. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Los psiquiatras, un grupo de psiquiatras que participó en un almuerzo o un desayuno en el periódico Listín Diario, han llamado o han dado la voz de alerta con problemas de adicción a las computadoras en niños, preadolescentes y adolescentes. Este hallazgo es importante para nosotros, es un hallazgo importante porque ellos tratan los temas psicosomáticos y somáticos que producen las computadoras y esa es su área. Y estamos de acuerdo con este llamado. Pero la política, que es donde estamos nosotros, tiene que ir a avanzar algunos pasos. Los psiquiatras ven esto desde su mesa de consultorio. Nosotros lo vemos desde las relaciones entre las personas, vemos este problema, como tiene que verlo la política. Tiene que ver este asunto con el individualismo insolidario que vive la sociedad hoy. El fracaso de la escuela,
el fracaso de la cultura, de la costumbre, es lo que tiene que ver con esto. Cómo el consumismo ha hecho y ha montado barreras entre los padres, entre los miembros de la familia. Cómo el afán de consumo ha roto el aula docente se ha roto, porque en el aula no aparecen los elementos que obliguen a la búsqueda intelectual del alumno, a que el alumno busque la intelectualidad. Es todo lo contrario. El aula cercena las posibilidades hoy de que haya intelectualidad, de que el alumno piense, y lo lleva irremisiblemente, lo lleva sin remedio a la vida solitaria. ¿Qué está pasando? Ellos están hablando de las computadoras, pero es bueno ver lo que ocurre en una casa. Por eso estamos hablando que la política tiene que entrar. Los psiquiatras ven el problema en el consultorio de manera particular. El niño que llega de visita con su padre o con su madre a tratar un problema de irritabilidad, de violencia, esa irritabilidad no tiene que ver con la computadora. Esa irritabilidad tiene que ver con el uso inadecuado del aparato. ¿Por qué? Porque ese aparato, sea la computadora, o sea, ¿cómo se llama esto que están usando para chatear ahora? El iPhone. Sea la computadora o sea el iPhone, lo que hace es aislar a quien usa eso. Ni no es menor, no es un niño, es persona adulta. Y cuando la persona pierde la posibilidad de relacionarse, de dialogar, de conversar, de usar el lenguaje, que es como se forma la inteligencia humana, porque la inteligencia es dialógica, cuando ese diálogo se rompe, porque hay un aparato de por medio, y todo ese diálogo es por medio de un aparato impersonal, entonces la persona se expresa con violencia, porque no tiene dificultades para expresarse. Y cuando el niño está metido en su mundo, olvidado de lo que le rodea, porque ese niño, ese adulto, es una mezcla de biología y sentimiento, de biología y costumbres. De biología y costumbres. Eso es el ser humano. De biología y cultura, de biología y crianza. Y la escuela lo que hace es que tiende un puente entre lo que pasa, entre las experiencias personales que el niño tiene solo y la relación que tiene con su mayor, o con su papá, con su mamá, con sus tíos, con sus hermanos. Eso que se construye ahí en el hogar, la escuela es la que se encarga de darle continuidad para que el niño salga del hogar, pase por la escuela y tenga la comunicación de convivencia con la sociedad. Y si esa escuela no tiene los mecanismos, los instrumentos para dosificar, para homologar esas relaciones sentimentales y biológicas del niño con ese mundo exterior, entonces hay problemas. Hay problemas con la expresión. Los psiquiatras lo entienden como un problema de conducta, porque ellos ven el final y nosotros estamos viendo el principio, donde nace el problema. El problema está naciendo en que no hay un diálogo en el hogar, porque el niño está ensimismado en su propio mundo, porque lo que vale es la relación que el niño tenga con una cosa. Lo que él tenga como relación con su iPhone, lo que tenga como relación con su Atari o con el PlayStation o con el Sega, ese es su mundo. No le importa su papá, no le importa el otro hermanito, porque no hay diálogo, porque no hay inteligencia. Toda la inteligencia es artificial. Toda la inteligencia que hay en el hogar es artificial. La mamá está en su chateo, en el Facebook o en el Twitter. El papá está en su otro WhatsApp. El niño está en lo que quiera, cualquiera de esos juegos. Y entonces, ¿qué pasa en el hogar? ¿Quiénes hablan? Las cortinas. Quieren
Violencia. Tiene la violencia ahí porque no hay expresividad. No hay una cosa más violenta que un gago. ¿Por qué? Un tartamudo. Porque tiene dificultad para expresarse. Entonces se expresa con el cuerpo, se expresa con gestos. Y los niños violentos son los niños que más problemas tienen para poderse expresar. El problema es expresión, señores psiquiatras. Hay un problema, claro está, de conducta. Pero ese problema de conducta tiene su origen en la falta de expresividad. Es el lenguaje lo que le hace falta a ese hogar. Es conversar. Y no dejar que sea una conversación artificial a través de estos aparatos tecnológicos que la gente se exprese. Ver la gente comer hoy en un restaurante. Vayan a un restaurante. Si usted ven 4 o 5 personas sentadas, cada uno están ahí, son amigos y cada uno tiene una cosa. ¿Aprovecha la comida? ¿De qué hablan? ¿Para qué se sentaron ahí? Para formar islas. Vayan a un restaurante, vayan a un supermercado. Miren las calles, la gente manejando y es con este aparato. No sabe que está manejando, ha perdido el sentido. Es ahí donde está el problema. No es la computadora, no es el iPad, no es nada de eso. Lo que está acabando con nuestras vidas es el consumismo sin ningún control. Es el consumismo. Es nuestra relación con las cosas. Es lo primero. Lo que estamos valorando es nuestra relación con una cosa. Esa es la relación y no la relación entre personas. La relación con las cosas es lo que nos está haciendo cada día más violentos. Porque no sabemos, no conocemos lo que significa límites. No aceptamos los límites y los límites nos irritan. No aceptamos los fracasos. Los fracasos nos irritan y nos deprimen porque no sabemos manejar los fracasos, porque vivimos solos. Cada hijo vive apartado del padre, lejos en su habitación trancado en la internet. Ese es su mundo. Y el padre está en su mundo, en su escuela, en su trabajo o en el internet. Y la madre por igual. No se sienta ni siquiera a ver televisor juntos, ni a ver el internet todo junto, para discutir lo que allí ocurre. Que cada quien quiere una computadora solo, o quiere un aparato de esto solo, no para compartir, no para dialogar, no para hacer inteligencia común y progresiva, sino para hacer inteligencia regresiva, que es la que estamos teniendo. Esa inteligencia regresiva es la que está haciendo al hombre cada día más violento. Y el ejemplo que le pusimos ayer con las 2 niñas que para complacer a un personaje del internet acuchillaron 19 veces a una amiga. Es por esa soledad. Es por esa soledad que la gente se está expresando en forma violenta. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana y les dejo con el ingeniero Valdejol en La Voz del Pueblo.